Bueno, volviendo a la clase, vamos a hablar de mielodisplasia o síndromes mielodisplásicos. Cuando el hematólogo no tenemos ni idea de qué tiene el paciente, es decir, tiene síndrome mielodisplásico. O sea, no sé qué tiene el paciente, pero tiene aplasia. Pues tiene citopenias, tiene leucopenia, tiene anemia, tiene trombocitopenia. ¿Por qué? Porque es algo bien complicado y es un diagnóstico morfológico, es un diagnóstico de apreciación, podemos decirlo de tal manera, sustentado en alteraciones citogenéticas, alteraciones moleculares y diagnósticos de descarte. Pero siempre, siempre, siempre la característica o el común denominador va a ser esto, una hematopoiesis ineficaz. ¿Qué quiere decir hematopoiesis ineficaz? Pues como hemos platicado en algunas otras ocasiones, algo que está haciendo es que simple y sencillamente la médula no funciona, o sea, células y sean células de mala calidad. Entonces, si nosotros hablamos de esta patología o de este síndrome o este conjunto de enfermedades, quiere decir que son alteraciones en conjunto que van a hacer que exista una alteración propiamente de la célula progenitora y que esto va a hacer que esta no madure adecuadamente, o sea, que no evolucione bien, que no tenga ese desarrollo a la exposición a sangre periférica, de tal manera que van a ser células feas, pues en pocas palabras. Es rara, no es tan frecuente y no es tan frecuente parte de ello porque no lo diagnosticamos, porque no se sospecha, porque simple y sencillamente vemos un paciente de edad avanzada y pues tiene citopenia, sí, tiene un poquito de anemia, a lo mejor tiene un poco de trombocitopenia o algo de neutropenia. Bueno, pues es por la edad, es por el envejecimiento celular, es porque la médula ósea ya no tiene esa capacidad de producción medular o de producción de las células progenitoras, igual que un paciente joven, como ustedes, por ejemplo. Obviamente la médula ósea en el caso de ustedes tiene mayor celularidad que en un paciente de 80 años. Desgraciadamente, pues es más frecuente en hombres, más o menos por año se ven como unos 40,000 casos, o sea, realmente es poco, tomando en cuenta la población mundial. Y hay una especie importante o un grupo importante que son aquellos que van a tener de lesión del 5, que lo vamos a hablar más adelante, porque estos se benefician de un tratamiento específico que es la lenalidomida, que es un medicamento que no solamente utilizamos para los pacientes con displasia, sino que lo utilizamos para los pacientes con mieloma múltiple porque es un antiangiogénico. ¿Por qué les decía yo ahorita que cuando el hematólogo no tenemos idea de qué se trata? Decimos, bueno, pues esto, ¿por qué? Porque vean, la gran mayoría, sino pues casi todos, 80%, pues no tenemos idea a qué se debe, o sea, no sé por qué está pasando esto. Pero cabe mencionar que si se presenta en pacientes viejos, pues obviamente tiene que estar en relación pues, con el envejecimiento celular. Pero por sí solo el envejecimiento celular no va a favorecer que la célula madure de manera inadecuada, sino que tiene que haber otros detonantes, otros facilitadores, otros coadyuvantes a esto, y dentro de todos ellos están estas 4 cosas que tenemos aquí. A lo mejor un paciente que tuvo un cáncer de mama, que recibió topócido, que recibió doxorubicina, que recibió cisplatina, que recibió algún tipo de medicamento para el cáncer de mama, y que sabemos que el cáncer de mama obviamente como la gran se da más en pacientes de más edad que en pacientes jóvenes, también se puede presentar en jóvenes, pero es poco frecuente. 3-5 años después empezamos a ver que este paciente, después de la quimioterapia, de tener una biometría normal, empieza a ver una disminución del conteo leucocitario, del conteo plaquetario o de la hemoglobina. Entonces, sabemos nosotros ya, y ya está bien estudiado, que después de 3-5 años es cuando el paciente puede llegar a tener mielodisplasia, que es esa maduración inadecuada que ya les comento que ahorita vamos a platicar. Ambiental, a qué me refiero, lo hemos tocado y lo vamos a tocar más adelante también cuando hablemos de leucemias, exposiciones ambientales, tóxicos, químicos, pesticidas, radiación, etcétera,
van a hacer que junto que con las otras situaciones como la quimioterapia, la exposición, la misma edad, el envejecimiento, puedan favorecer que esta célula progenitora ya no tenga una maduración adecuada, o sea, que el ciclo celular se altere, de tal manera que la célula va a ser una célula aberrante. En el tabaquismo, el gran problema del tabaquismo no es el tabaco. Ustedes bien saben que el cigarro trae infinidad de tóxicos, de tal manera que uno de ellos, que ya está bien establecido, que puede ocasionar estas alteraciones, es el benceno. Y como platicábamos ayer en HPN, aquellos pacientes que van a tener un antecedente de una enfermedad hematológica, pues obviamente pueden desarrollar otra enfermedad hematológica. ¿Por qué? Porque todas estas van a estar íntimamente relacionadas. O sea, una anemia plástica puede evolucionar hacia una mielodisplasia, hacia una leucemia aguda después puede desarrollar una aplasia medular, un mielodisplásico, una leucemia, etcétera, etcétera. De tal manera que el hecho de que tenga el paciente propiamente el antecedente o que tenga un familiar con estos antecedentes va a incrementar el riesgo de desarrollar esto. Es lo mismo como si los pacientes o yo que tengo antecedentes familiares de diabetes, pues obviamente tengo mucho mayor riesgo que Isabel, por ejemplo, que a lo mejor no tiene familiares con diabetes, es un decir, o que Walter, no sé, qué sé yo, pero obviamente el hecho de tener un familiar incrementa el riesgo, ¿no? Pero no solamente es esto, ya les decía yo que para que las alteraciones propiamente de la médula ósea o de la célula progenitora sucedan, tiene que haber varios desencadenantes y junto con ello alteraciones citogenéticas, o sea, alteraciones en el cariotipo. Todas estas son las alteraciones que podemos llegar a encontrar en los pacientes con síndrome mielodisplásicos y no es la misma tener a lo mejor un cariotipo normal, que en el caso de las mujeres es 46XX y en los hombres 46XY, que tener una alteración o una deleción de algún cromosoma o algo que se llama cariotipo complejo, que son más de 3 alteraciones citogenéticas. Esto en los pacientes con displasia o con síndromes mielodisplásicos o leucemias agudas va a establecer un pronóstico malo generalmente en los pacientes que van a tener más alteraciones citogenéticas o algunas específicas. Por ejemplo, la pérdida del cromosoma 7 se ha visto que en estos pacientes que tienen diagnóstico de síndrome mielodisplásico, que cabe recalcar que el diagnóstico de síndrome mielodisplásico es por exclusión, que quiere decir descarté que no exista nada más. Entonces no es la misma tener una pérdida del cromosoma 7 a lo mejor a una pérdida del cromosoma Y, que yo sé que esto es de buen pronóstico y que generalmente sí se va a presentar en mujeres. Y la otra es que no solamente es importante ver el cariotipo, que es generalmente hasta donde llegamos, porque estamos en un país en vías de desarrollo, no en parte de la Unión Europea, por ejemplo, donde ellos sí a la gran mayoría de sus pacientes les hacen las alteraciones moleculares, que son todas estas. Y recuerden que algunas alteraciones van a estar en relación íntimamente con la síntesis de DNA, a lo mejor con la reparación celular. Por ejemplo, aquí tenemos mutación del TP53, que sabemos que es un vigilante del ciclo celular, de tal manera que si hay una mutación de este TP53, va a hacer que ese ciclo celular siga dándose de manera inadecuada y esto se va a traducir en una célula anormal, una célula clonal, en una célula neoplásica. ¿Qué quiere decir clonal? Que está haciendo o está generando células hijas con la misma alteración, ¿no? Entonces ahorita cuando veamos el pronóstico vamos a ver que esto es importante para saber qué tan bien o qué tan mal le va a ir un paciente y qué tipo de tratamiento le... Es fácil hacer el diagnóstico, ya les decía que no, y les decía que no porque obviamente tengo que excluir un montón de cosas, al igual que la anemia plástica tengo que excluir, por ejemplo, HIV, lupus, artritis, quimioterápicos, procesos infecciosos, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener una evidencia de a partir de dónde nosotros poder partir. Y estas son las dos primeras preguntas. Más bien, la pregunta más importante es esta: ¿el paciente en realidad tiene citopenias? Y para saber eso, pues tenemos que saber reconocer a partir de cuándo se consideran citopenias. Y esto es lo importante. El paciente tiene menos de 10 de hemoglobina,
tiene menos de 100.000 plaquetas o tiene menos de 1.800 neutrófilos. Ojo, aquí si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la aplasia medular, en la aplasia medular los neutrófilos empezaban a partir de 1.500. Aquí sí hay una pequeña diferencia, son 300 neutrófilos, pero al final de cuentas son criterios diagnósticos. Si tenemos o cumplimos con alguno de estos tres, no necesariamente con los tres, tenemos que empezar a descartar que no tenga ese tipo de patologías si no hay ningún factor desencadenante. Como en la anemia plástica, ¿se acuerdan lo de los criterios de Camita? Que dice, bueno, Camita primero dice, bueno, pues tener anemia y tener trombocitopenia y punto, se acabó. Bueno, en realidad no era suficiente. Y después hicieron los criterios modificados de Camita. De la misma manera, aquí no solamente es importante saber si el paciente tiene o no tiene citopenias. Lo importante es esto. Como ya les decía, tiene citopenias, pero hay algo que está desencadenando eso. Sí, bueno, es un síndrome mielodisplásico secundario. Bueno, entonces lo que hay que hacer es tratar la causa. No, pues es que es un VIH que está afectando la médula. Pues trata el VIH y se va a corregir la displasia. ¿Sabes qué? Ya le pedí todo al paciente, no encuentro ninguna causa, es un paciente de edad avanzada que a lo mejor recibió quimioterapia hace 5 años y no hay ningún otro factor que me pueda a mí decir o predecir que este paciente esté haciendo esta citopenia. Bueno, entonces tienes un diagnóstico de exclusión con un paciente que cumple tus criterios para menos de 10 de hemoglobina, menos de 100.000 plaquetas y menos de 1.800 neutrófilos. Y la otra es que una vez que uno como hematólogo, o más bien el internista te lo manda y ya está descartado todo lo demás, pues obviamente hay que hacerle un aspirado de médula ósea. Porque es importante el aspirado de médula ósea o ver la sangre al microscopio, que es la sangre periférica, porque el hecho de que tenga una célula no quiere decir que tenga un síndrome mielodisplásico, sino que tiene que haber un porcentaje, y ese porcentaje es este. Tengo que encontrar más del 10% de alteraciones en la maduración en las líneas celulares para yo poder concluir que una vez que excluí todas las demás causas, estoy viendo más del 10% de alteraciones en la maduración de cualquiera de las tres, y eso me está haciendo que yo tenga un diagnóstico presuntivo, casi final de síndrome mielodisplásico. ¿Por qué? Porque ocupo tener, aparte de todo esto, el cariotipo. Es sumamente importante porque hay algunos que son específicos, que son muy característicos, como todos estos que vemos del lado izquierdo, para poder hacer el diagnóstico final de síndrome mielodisplásico. Y como ya les decía ahorita, es un diagnóstico morfológico de apreciación. ¿Por qué de apreciación? Porque vamos a lo mismo, o sea, vamos a cambiarle, pues a las mujeres, a alguien se les hace, no sé, galán, no sé, el que se les ocurre a ustedes, y a lo mejor te echaba a decir, pues a mí no, pues a final de cuentas el hematólogo somos iguales, como el patólogo, decimos, bueno, pues yo estoy viendo que esta célula tiene displasia, y otro hematólogo puede decir, pues es que, ¿sabes? A mí no se me hace. Denme un segundo. Bien, les decía eso, que es de apreciación, y al final de cuentas, tanto la OMS como la FAP dijeron, bueno, pues para que no se hagan bola, vamos a decir o vamos a describir en un consenso, pues cuáles son las alteraciones displásicas que pueden llegar a encontrar, que son todas estas. Puede haber multinuclearidad, puede haber cariorexis, puede haber cambios megaloblásticos, puede haber anillos sideroblastos en anillo, puede haber vacuolización, puede haber pseudoperiojuven, o sea, puede haber infinidad de cambios de tal manera que si tú ves alguno de esos cambios, lo tienes que reportar porque sabes que esas son alteraciones en la maduración propiamente de la célula, tanto en serie roja como en serie granulocítica, como en la serie megacariocítica, donde lo principal que vemos, o a lo mejor los cambios más notorios en el megacariocito, porque el megacariocito es una célula muy grandota, son los granulocitos enanos, que vemos unos megacariocitos muy pequeñitos, o a lo mejor que no están fragmentados o que no se están lobulando. Entonces, eso se va a traducir en la imagen o en lo que nosotros vamos a estar viendo al microscopio. Por ejemplo, esto es serie roja que tenemos aquí. Déjenme, el mouse agarra. Vamos a suponer, no vamos a suponer, esto es serie roja, esto es un normoblasto. Si ustedes observan aquí esta que estoy señalando de este lado, este es un pronormoblasto. ¿Cómo sé la diferencia entre uno y otro? Pues simple y sencillamente
por el citoplasma, que ese se ve basófilo intenso, así le conocemos al color azul nosotros. Sin embargo, esto, que es el núcleo, no debería verse de estas características. Para los que nos gusta la pizza, sabemos que esto se parece a un pepperoni. Pues no, debería verse como esto que se ve aquí parejito, no con esos grumos blancos que se ven dentro del núcleo. O sea, aquí hay algo que se llama sincronismo en la maduración. Tiene un núcleo de una célula madura con un citoplasma de una célula joven. Y la otra es que vemos binuclearidad. Vean cómo aquí hay dos núcleos. No debería presentarse. Aquí hay cariorexis, o sea, la célula, más bien el núcleo se está dividiendo, se está fragmentando. De la misma manera aquí. Esto no debería estar sucediendo. Entonces, estos son datos de que la célula está madurando de forma normal. Otra, si yo pongo atención o empiezo a ver bien o a describir bien esta médula ósea, yo puedo decir, bueno, es que no nada más tiene eso. Aquí también hay algo de asincronismo madurativo en este otro normoblasto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se va dando la maduración, el núcleo tiene que hacerse excéntrico para que se expulse. ¿Por qué? Porque sabemos que la serie roja en sangre periférica no debe tener núcleo. Entonces, aquí yo estoy viendo un citoplasma, porque está menos azulito, de una célula madura, con un núcleo de célula madura, sí, pero en forma central, cuando este debería estar casi por expulsarse. Entonces aquí la célula está haciendo, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa, yo quiero seguir teniendo el núcleo dentro del citoplasma, de tal manera que está madurando de una forma inadecuada. Aquí se ve principalmente, un poquito con el mouse, lo que es la vacularización. Vean cómo se ven estos puntitos blancos, se llaman vacuolas, que normalmente no debería verse en la serie roja. Son datos también de que hay un asincronismo madurativo. Aquí este puente de cromatina también son datos de que hay una alteración en la maduración, tampoco debería presentarse en la célula. Por lo tanto, si vemos esto, nosotros podemos decir que existe una maduración inadecuada o displasia. Obviamente tenemos que ver más del 10%. Si yo veo aquí, pues prácticamente toda la serie roja, que es esta, estas que están aquí, esta y esta, pues prácticamente todos tienen displasia. Entonces cumple con el criterio de tener más del 10% de displasia. Aquí lo otro que también puedo ver es que hay algunos neutrófilos que están aquí, que están hiposegmentados, o sea, prácticamente esto se ve como una herradura y esto se ve como si tuviera nada más dos núcleos. También esto es parte de la displasia, la hiposegmentación, y en algunas ocasiones la hipogranularidad, o sea, no se le ven granulitos. ¿Por qué? Porque yo sé que el neutrófilo debe tener gránulos. ¿Por qué? Porque es un granulocito, el mismo nombre lo dice, ¿no? Acá hay otra célula que es una característica bien padre que tienen los neutrófilos, que se llama Pseudopeller-Huet, que es esa banda de cromatina o esa cromatina que está uniendo a los dos núcleos aquí del neutrófilo. El mismo neutrófilo segmentado, pues como el nombre lo dice, debe tener su división, debe tener su fragmentación, y aquí no lo está teniendo, solamente está teniendo esos dos núcleos unidos por una banda de cromatina que se conoce como Pseudopeller-Huet, con H. Aquí prácticamente vemos que no tienen gránulos en la serie granulocítica, o sea, está hipogranular, aquí también está hipogranular, está hiposegmentado. Entonces estamos viendo que también esta célula tiene displasia de una maduración inadecuada. Esto no es una maduración inadecuada, esto es algo que es una activación para el hematólogo. Cuando ve esto es casi ver al Scarlett Johansson de antes, pero no, esto es ver a la de ahora. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, se ven aquí como unos alfileres. ¿Qué son esos alfileres? ¿Alguien sabe? ¿No? Se llaman bastones de Auer, y si yo veo esto, estoy frente a una leucemia promielocítica aguda, una M3, y esto es prácticamente una urgencia hematológica porque los pacientes mueren de hemorragias, porque resulta ser que estos bastones de Auer secretan mucha anexina 3, y esa anexina 3 inhibe alteran
activación del plasminógeno, de tal manera que empieza a haber un montón de plasminógeno y degrada la fibrina. Por este motivo, el paciente empieza a sangrar. Entonces, si yo no actúo de manera rápida, de manera adecuada, el paciente se va a morir de una hemorragia. Pero tiene una gran ventaja esta leucemia, adelantarnos a lo que vamos a ver más adelante, que es de muy buen pronóstico. O sea, la gran mayoría de los pacientes se curan. Entonces, si yo sospecho que tengo un paciente con un síndrome mielodisplásico, pero veo esto, me olvido del diagnóstico de síndrome mielodisplásico y estoy frente a una leucemia promielocítica aguda. Estos son megacariocitos enanos, este que está aquí, este que está aquí, y si ustedes ven, no está un solo núcleo, pues, o sea, esto debería verse binucleado, trinucleado, fragmentándose y realmente no se ve. Entonces estos son megacariocitos enanos que no se están fragmentando. Entonces también eso es parte de la displasia que podemos ver. Este sellito que está aquí es de la Asociación Americana del Mundo. Aquí prácticamente vemos lo mismo, son megacariocitos que están muy pequeñitos, entonces también esos megacariocitos enanos, vemos que solamente tienen un núcleo, hasta parece una célula plasmática de los que vimos el otro día en clínica, pero en realidad no es una célula plasmática, es un megacariocito que está hiposegmentado. Y una vez que ya describimos la célula, pues la OMS te dice, pues ¿sabes qué? Pues ahora clasifícalo, de tal manera que lo va a clasificar en toda esta variedad que existe desde las citopenias con displasia unilinaje, que quiere decir pues, que solamente una línea celular va a estar afectada, la serie roja, la serie granulocítica o la serie megacariocítica, pero vean, tienen características importantes. Si hay afección en médula ósea o en sangre periférica, principalmente de blastos. ¿Por qué? Porque si tiene más del 5% de blastos, ya estaremos hablando de otro tipo de síndrome mielodisplásico, que son las citopenias refractarias con exceso de blastos, o anemia refractaria con exceso de blastos, que es el AREB1, que tiene el 5 al 9% de blastos en médula ósea, menos del 5% en sangre periférica, y lo que les decía ahorita, no hay bastones de agua. ¿Por qué? Porque si los tiene, prácticamente pasa a ser una leucemia promielocítica aguda, y esa es la más frecuente de las displasias que encontramos. El AREB2, donde vamos a encontrar ya blastos en sangre periférica del 5 al 19% y en médula ósea del 10 al 19%. Aquí se pueden presentar, sin embargo, anteriormente lo clasificaban como tal, pero ahora ya sabemos que si tiene bastones de agua, prácticamente pasa a ser una leucemia promielocítica aguda. Que si es en niños, que si no está clasificado en ninguna parte, o sea que no cumple criterio para nada. Vean acá, por ejemplo, lo que les decía ahorita, solamente de la serie roja, si es la serie granulocítica, si es la serie megacariocítica, si es anemia refractaria con exceso de sideroblastos, si es una con displasia multilinaje. Entonces, y esto va a depender, o esto nos va a dar pie a que a partir de que yo sepa qué tanta displasia tiene el paciente, qué características morfológicas tiene el paciente y qué tantos blastos, estadificarla o clasificarla para posteriormente darle un pronóstico. Esto es lógico, lo de los síntomas. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que me están diciendo que tiene citopenias o pancitopenia o bisitopenia, pues obviamente el paciente puede tener infecciones de manera recurrente. ¿Por qué? Porque puede tener neutropenia. ¿Puede tener hemorragia? Pues sí. ¿Por qué? Porque tiene tromocitopenia. Y el síndrome anémico por la anemia. Esos pacientes también pueden tener características propias de una neoplasia, que son los síntomas B, que es pérdida de peso de más del 10% en menos de 6 meses, diaforesis nocturna y fiebre vespertina. Ojo, aquí la diaforesis nocturna es muy importante, pues estamos en un lugar donde hace mucho calor, de preguntar al paciente, usted sube las noches, si oiga, sube en las noches, pero me está, pues se me quita. Bueno, eso no es diaforesis. Generalmente el paciente despierta y da cuenta que le echaron un balde de agua, o sea, se tiene que cambiar la playera, o sea, está completamente sudada la playera. Se va el paciente y dice, doctor, es que me despierto, estoy sude y sude y sude, no paro de sudar hasta que llegan 4 o 5 de la mañana, no sé, y se me quita. Eso es diaforesis nocturna, no que nos dé un poquito de calor y nos destapemos y se nos quite, ¿no? Eso es bien importante porque en muchas ocasiones nos podemos llegar a confundir. Ya sé que hay alteraciones morfológicas, ya sé que tengo que hacer diagnóstico de exclusión, que tengo que descartar un montón de cosas, ya sé que se tienen que clasificar por la morfología, si es citopenia refractaria, si es exceso de blastos tipo 1, si es tipo 2, que si tiene lesión del 5Q. Entonces, ahora lo que sigue, el paciente en realidad lo que le interesa es
qué tan bien o qué tan mal va ahí. Para eso se empezaron a hacer algunos índices pronósticos, y esto sí se los voy a preguntar en el examen, entonces apréndanselo y al final, pues, igual la tienen grabada la clase. Vamos a ver que ahorita el que más se utiliza es el IPSS revisado. Y todo lo que hablé al principio de la importancia, vean, se traduce en esto. Alteraciones citogenéticas. ¿Tiene alteraciones citogenéticas de buen pronóstico? Bueno, ¿y cuáles son esas de buen pronóstico? Pues aquí nos dice que son las que platicamos ahorita, de lesión del Y, y a lo mejor una de mal pronóstico es cuando tiene un cariotipo complejo, más de 3 alteraciones, y nos va dando un puntaje. Bueno, ¿qué tantos blastos tiene? Pues es importante, no es la misma que tenga 5% a que tenga 19%, pues dependiendo del porcentaje, también es el puntaje. La hemoglobina, si está mayor de 10, si está menor de 8, si está entre 8 y 10, las plaquetas y los neutrófilos. Vamos a suponer que tengo un paciente que tiene un cariotipo complejo, que tiene 4 alteraciones citogenéticas, vamos a darle 4 puntos, pues que tiene 8% de blastos, vamos a darle 2 puntos, van 6 puntos, que tiene 7 hemoglobina, entonces van 7, 8.5, bueno, tiene 8.5, ok, tiene 8.5 puntos, bueno, es un paciente que tiene un riesgo alto, pero ¿riesgo alto a qué? Ok, esto se va a traducir en un riesgo alto en progresar a una leucemia aguda, o sea, prácticamente el paciente al paso de un año va a tener una leucemia aguda. Y al paso de un año el paciente va a estar muerto si yo no intervengo en ese paciente. Para esto son los criterios pronósticos y para esto me va a servir yo describir qué tantos blastos tiene, yo saber con cuánto debutó de hemoglobina, yo saber cuántas plaquetas tenía al inicio y qué tantos neutrófilos. Para yo decir al paciente, ¿sabe qué? Pues le va a ir mal, oiga, pues hay que darle tratamiento, y los pacientes con riesgo alto que son candidatos, que son menores de 60, 65 años, son candidatos a quimioterapia intensiva y a trasplante. Obviamente es un trasplante de las progenitoras hematopoyéticas alogénico, con la finalidad de buscar una curación. Pero si es un paciente viejito, porque veíamos que es en pacientes mayores de 70 años, que a lo mejor es diabético, hipertenso, pues hay que ofrecerle otro tipo de situaciones. Y no es la misma tener, esta imagen siempre me ha gustado, no sé por qué, pero es la misma tener un paciente con índice pronóstico bajo a un paciente con índice pronóstico alto, de esto que platicamos ahorita. A lo mejor ese paciente pues tiene un fenotipo, una lesión del Y, no tiene 0 puntos, a lo mejor tiene 3% de blastos, un punto, y todo lo demás está bien. O sea, a lo mejor es un paciente con un riesgo muy bajo. Y este paciente prácticamente no tiene ese riesgo de evolucionar a una leucemia aguda. O sea, no hay un promedio donde yo diga, usted en el transcurso de 2, 3 años va a tener, no lo sé. Pero sí sé que este paciente va a vivir aproximadamente 9 años. Entonces, si es un paciente de 80 años, pues prácticamente no le voy a hacer nada a menos de que... Pero en esos pacientes sí puedo hacer algunas cosas, como que como terapia de soporte. Si tiene anemia, le doy eritropoyetina. Si tiene neutropenia, le doy filgrastim, que es un factor estimulador de colonias. O le puedo dar un poquito de esteroide o un andrógeno como el danazol, que batemos un poquito del mercado. Y si ese paciente de riesgo bajo empieza a tener más alteraciones, más trombocitopenia, más neutropenia, le puedo dar un medicamento que se llama hipometilante. Dentro de ellos conocemos dos. Uno de ellos es la azacitidina, que es la que más utilizamos. Realmente a veces es muy tóxica en los primeros 3 ciclos, pero esto predice una buena respuesta. Entonces, generalmente no les hacemos nada, pero cuando se ocupa se puede. En aquellos pacientes que son candidatos a trasplante, como ya les decía, les podemos dar quimioterapia intensiva, como si fuera una leucemia mieloide aguda, a lo mejor un esquema que se llama 7+3, que son 7 días de citarabina y 3 días de antracíclico intravenoso, y posteriormente buscar que se trasplante el paciente. Si no es candidato a trasplante, si es mayor de 65 años, pues un paciente que tiene muchas comorbilidades, pues le puedo dar azacitidina, y esto se sigue utilizando hasta que el paciente progrese, ¿de acuerdo? Entonces, es bien complicado en realidad hacer el diagnóstico de estos pacientes, pero es mucho más complicado tratarlos, porque todo esto va a ser en pacientes de edad avanzada generalmente. Yo creo que siempre el punto más importante es, ¿y qué hacemos con el paciente joven? Pues con el paciente joven hay que hacer todo lo que sea posible para poder llegar a trasplantarlo, ¿no? ¿Por qué?
Porque si ese paciente joven, vamos a suponer, que tiene un riesgo muy alto, yo sé que en el transcurso de un año, que a lo mejor fue una paciente que tuvo cáncer de mama a los 35 y a los 40 desarrolla ese, yo sé que a los 41, 42, pues prácticamente va a estar muerta si no le hago nada. Entonces, por eso es que es importante en muchas ocasiones, no quiere decir que sea menos importante un paciente de 70 años, sino quiere decir que el paciente de 40 años tiene más tiempo todavía para poder nosotros abordarlo, aplicar todo el conocimiento que ya se tiene sobre los síndromes mielodisplasicos con la finalidad de que este paciente vuelva a ser un paciente funcional, ¿no? Es una enfermedad